Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Hoy entró en vigencia la normativa que prohíbe a 2 hombres movilizarse en una moto a nivel nacional. En Guayaquil incluso la alcaldesa Cintia Viteri anunció que completará esta disposición con otras exigencias que deberán también cumplir los motorizados. Consta ya en el registro oficial. En Ecuador está terminantemente prohibido que 2 hombres circulen en una moto. La medida, que fue implementada por la Agencia Nacional de Tránsito con el único afán de reducir los índices delictivos, entró en vigencia. Se encuentra vigente este reglamento, por lo tanto, la limitación en la capacidad de circulación en las motocicletas rige a partir del día de hoy. Aunque hay excepciones, convivientes, hijos, hermanos, personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres y menores de 12 años, si pueden circular junto a los motorizados. El resto de casos, que básicamente estamos hablando, 2 hombres mayores de 12 años a 60 y menores de 65 años, ahí está la prohibición y la restricción, si ellos no tienen un vínculo de familiaridad directa, como es ser hermano o también puede ser un hijo. Quienes incumplan serán sancionados. A cargo de la imposición de la multa, que es del 15% de un salario básico unificado, estarán las entidades encargadas del control del tránsito en cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados. En el caso de Quito, por ejemplo, es la Agencia Metropolitana de Tránsito. En Guayaquil, la ATM. En el puerto principal, de hecho, en el 60% de los delitos registrados, principalmente robos y sicariatos, han estado 2 hombres que se movilizaban en una motocicleta involucrados. De ahí que la resolución fue acogida y hasta aplaudida por los ciudadanos. Está muy bien todas esas medidas que se ha tomado para que así se controle un poco más todo lo que está pasando en el país. Sí, estoy de acuerdo, está bien, porque a veces hay mucha delincuencia también, que van 2 personas ahí, van dos hombres. La alcaldesa Cintia Viteri, por su parte, recordó que hace más de 2 años en Guayaquil rige una ordenanza que prohíbe que circulen 2 hombres en una moto entre las 7 de la noche y las 5 de la mañana. Con ese antecedente, para el próximo jueves en el Consejo Cantonal se tiene previsto reformar el texto ajustando el horario. Lamentablemente, para muchas personas que utilizan la moto para ir a trabajar, eso es un golpe. Así es que la mesa de tránsito la está analizando por los horarios. Además, por medio de otra ordenanza, anunció Viteri que se establecerán nuevas exigencias para los motorizados. Cada motociclista debe tener en su casco el número de placa de la moto. La Policía Nacional acompañará en operativos a los agentes de tránsito para velar por el debido cumplimiento de esta nueva disposición, que les guste o no, deberán respetar los ciudadanos. Luisa María Heredia, 24 horas. El hermano menor de alias Rasquiña fue asesinado en Manta. 2 sicarios lo acribillaron en el sector de Playita Mía, centro del puerto Manavita. El aumento de muertes violentas en la provincia preocupa a las autoridades. El ministro del Interior sostuvo una reunión con los alcaldes. Apenas iniciaba el día cuando en el sector de Playita Mía, en Manta, otro hecho de sicariato consternó a la ciudadanía. 2 sujetos que en una motocicleta habían llegado hasta el sitio, que está ubicado en el centro del puerto Manavita. A quemarropa le dispararon a Víctor Alfonso Zambrano, el hermano menor de Jorge Luis Zambrano, alias JL, alias Rasquiña. Había estado ahí haciendo el negocio de pescados, estaba parado y ahí atentaron contra la vida. En la escena, la policía encontró 15 indicios balísticos. Otra persona resultó herida. Es una persona colateral ajena a toda situación, simplemente pues pasaba en el momento equivocado por el lugar. Se indica que hay varios vehículos que han participado, entonces estamos en todas las investigaciones preliminares. Jorge Luis Zambrano, ex líder de los Choneros, también fue asesinado a tiros en un centro comercial de Manta en diciembre de 2020. Tras su muerte, Adolfo Macías Villamar, alias Fito, y Junior Roldán Paredes, alias JR, asumieron el mando de la organización delictiva que actualmente enfrenta una batalla por territorio con otras bandas. A finales del mes pasado, en cambio, quien perdió la vida en otro sicariato fue un joven de 26 años identificado como Gilbert Román Ceballos, alias Dácar, de quien se dijo era hermano de alias Fito. El hecho ocurrió en Chone la noche del 31 de mayo mientras conducía su auto. Gatilleros en moto lo interceptaron y con 10 disparos lo acribillaron. En Manabí, el número de muertes violentas a la fecha supera los 170 casos, cifra que preocupa a las autoridades, pues se acerca a la sumatoria total de 2021, año en que se reportaron 196 asesinatos. De ahí que el ministro del Interior, Patricio Carrillo, este miércoles sostuvo una reunión con los alcaldes de Manabí, en Montecristi.
Cristi. Hablaron de las necesidades en cuanto al fortalecimiento de la fuerza pública y de resultados, pues Manabí es una de las 3 provincias declaradas en estado de excepción desde finales de abril. Hemos llegado a algunas conclusiones, entre esas el aporte, la colaboración, la articulación que vamos a hacer. Se han abierto puertas para que logremos formar 600 policías acá en la provincia que luego de 6 meses estarán sirviendo a la ciudad y algunos otros mecanismos de coordinación que nos permitirán devolverle la confianza y la seguridad a los ciudadanos. Luisa María Heredia, 24 horas. Jueces liberan a 18 miembros de la banda de alias José López pese a haber sido detenidos con armas de fuego afuera de un hospital de Guayaquil. Pero este caso, donde había evidencias para mantenerlos en prisión, es solo un ejemplo de las sospechosas decisiones de los jueces. Una fotografía que dice mucho. Ellos son los 18 detenidos con armas capturados afuera del hospital Luis Bernaza al custodiar al supuesto líder de la banda de los Lagartos. Ríen y levantan los brazos junto a su abogado ante los ojos de los policías que los detuvieron, quienes miran, quizá impotentes. Que los detenidos no tenían las armas, pues ellos estaban dentro del hospital y estas en el auto que conducían fue el argumento del juez José Torres López para no dictar prisión. Yo creo que esto causa una enorme alarma social, porque en definitiva nos demuestra que los ecuatorianos estamos en total indefensión. El hombre al que ellos custodiaban, alias José, lo que fue baleado en un centro comercial y se movilizaba en un vehículo de más de $120.000. Registra antecedentes por asalto, robo o tráfico de armas, asociación ilícita y tiene 9 procesos abiertos. Uno de ellos por asesinato. Mucha gente probablemente cree en Dios, pero no lo ha visto. ¿Pero por qué? Porque ha sentido la presencia de Dios en su vida. Lo mismo pasa aquí. Usted no ve la corrupción por ninguna parte, pero usted siente los resultados, ¿verdad? Y la gente se da cuenta que aquí hay algo que no está bien. Ya sabe, corazón. Junio del 2020. Sale de prisión Rasquiña, el líder de los choneros sentenciado por asesinato. El líder de los tiguerones, también sentenciado por asesinato, pasó en prisión solo 3 años. Luego, cometió otro crimen. Alias Pipo, cabecilla de los Lobos, sentenciado a 25 años y luego a 16 años de prisión. Accedió a la prelibertad. En noviembre del 2021 liberaron al líder de los Chone Killers y en octubre de ese año de los Tiguerones. Estas personas juntas habrían estado involucrados en más de 200 crímenes según la policía, pero según los jueces, se merecen estar en la calle. Es más, muchas veces usted ve una demanda y lo primero que usted hace es ver la última página y ahí está el nombre y usted ya sabe con quién va a tratar y usted solo con ver el nombre muchas veces ya sospecha que ahí hay algo que no está bien. Julio César Cueva cree que la corrupción en el sistema judicial ya tiene una estructura que comienza por los abogados que se dedican a negociar sentencias. Realmente los intermediarios entre el sistema y quien requiere del servicio. Campaña asegura que si bien siempre ha existido corrupción, los jueces dispuestos a firmar sentencias a cambio de beneficios, ahora se sienten más libres para hacerlo. Porque la judicatura vive en un mundo aparte, porque están metidos en sus despachos muy cómodos, muy orondos allí. Mientras la policía con lo que tiene intenta detener a quienes con armas y antecedentes caminan por la calle. Si hay suerte llegan a prisión, aunque muchas veces por poco tiempo, pues la propia justicia les abre las celdas. La gente que dice, no, yo prefiero el abogado que conoce al juez y no el abogado que conoce la ley. Dayara Monroy, 24 horas. 5 mujeres se encargarán de investigar el presunto incumplimiento de funciones de la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Yesenia Guamaní. El Pleno designó esta tarde la Comisión Pluripartidista. Con la ruta ya trazada del mecanismo para destituir a la presidenta Guadalupe Llori, la tarde de este jueves, con 83 votos a favor, el Pleno de la Asamblea designó a 5 mujeres como miembros de la Comisión Pluripartidista que investigará el presunto incumplimiento de funciones de la segunda vicepresidenta Yesenia Guamaní. Lamentablemente, la asambleísta Yesenia Guamaní no supo cuál es el debido proceso y solicita que un proceso interno de la Asamblea lo rinda la Corte. La Comisión Pluripartidista ad hoc estará integrada por Patricia Mendoza de UNES, Mireya Pazmiño de Pachacutic, del ala de los rebeldes, Elina Narváez del Partido Social Cristiano, María José Plaza del BAN y Amparo Guanoluisa de la Izquierda Democrática.
La comisión pluripartidista sería ilegal porque no representa a las fuerzas políticas o bloques legalmente constituidos en este periodo legislativo. Sin embargo, yo me voy a presentar y espero que quienes la conforman pues vengan con argumentos jurídicos y legales, más no con posiciones absurdas. Y mientras se adelante esta eventual nueva destitución, la próxima semana la Asamblea podría designar al primer vicepresidente. Entiendo que está en ese diálogo, en esos acuerdos. Todo esto mientras la tarde de este jueves el titular de la Asamblea remitió al Ejecutivo la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza que aprobó el martes. Para que en su consideración aspiramos el ejecútese. Obviamente tiene la facultad de veto parcial y total. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Ecuador fue elegido miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tras 30 años. La última vez fue en el 92. Mientras tanto, en la otra costa de los Estados Unidos, el presidente Lasso mantuvo reuniones con representantes de USAID, ACNUR y encuentros con presidentes. Ecuador, 190. Con estos aplausos ratificó el plenario de las Naciones Unidas su respaldo a Ecuador, que con 190 de 192 votos fue elegido miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Son miembros electos del Consejo de Seguridad por un periodo de 2 años, iniciando el 1 de enero del 2023. El país ocupa este cargo nuevamente desde 1992, es decir, tras 30 años. Los objetivos del trabajo los explicó el embajador Cristian Espinosa. Mejorando los métodos del Consejo de Seguridad en muchas formas. Mientras esto ocurría en la costa este de Estados Unidos, en la costa oeste, en el marco de la Cumbre de las Américas, el presidente Lasso continuaba con su agenda. Junto con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, trataron temas relacionados con la migración venezolana. Movilizar más recursos internacionales para apoyar a Ecuador. En este sentido, el gobierno hizo énfasis en las acciones de Ecuador de permitir la regularización de los migrantes venezolanos. También el primer mandatario se reunió con la representante de la USAID, con quien trató temas relacionados con la seguridad. Lasso solicitó apoyo. Responsabilidad como Estados Unidos el apoyar ese tipo de esfuerzos. También ha mantenido varios encuentros con empresarios a quienes explican los beneficios de invertir en el país. Un país en franca recuperación y con muy buenas perspectivas económicas. También participó del lanzamiento de la coalición Américas por la protección del océano junto con otros representantes de 8 naciones y mantuvo reuniones bilaterales con los presidentes Iván Duque de Colombia, Gabriel Boric de Chile y Rodrigo Chávez de Costa Rica. Es bonito porque más allá de algunas diferencias ideológicas que podamos tener, entendemos de que es nuestro deber como jefes de Estado trabajar en conjunto por la unidad de América Latina. Además, el presidente Lasso se reunió con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y continuará la agenda de la cumbre. María Gracia Acosta, 24 horas. Más noticias. El procurador general del Estado aclara que el laudo arbitral que le condena al Ecuador a indemnizar a la empresa Gente Oil no afecta en nada el proceso penal del caso Zingue. Dicho laudo será apelado por el abogado del Estado. El Procurador General del Estado hizo una explicación detallada, con una línea de tiempo para ofrecer detalles sobre el laudo arbitral que le condena al Estado ecuatoriano a indemnizar con más de 11 millones de dólares a la petrolera Gente Oil por presunto incumplimiento del contrato, y el tema penal por peculado en el denominado caso Zingue, en el que está sentenciado en primera instancia el ex vicepresidente Glass y otros exfuncionarios del gobierno de Correa. Este arbitraje internacional no tiene ninguna afectación, no incide en absoluto en el proceso penal. El laudo arbitral es sobre una materia administrativa y comercial, mientras que el caso Zingue, en el que operó la empresa Gente Oil, es de carácter penal por el presunto delito de peculado, que además no involucra a ningún ejecutivo de esa empresa, sino a exfuncionarios ecuatorianos, aclara. Ninguno de los supuestos incumplimientos del Estado ecuatoriano determinados por el laudo, en el caso de Gente Oil, tiene que ver con la determinación de la tarifa del valor, del valor del barril de petróleo, que en cambio sí es el motivo del juicio penal. Sostiene que hay versiones interesadas que quieren confundir un tema con otro y que por ello decidió aclarar el asunto,
que además no es de última instancia. El Estado podrá apelar hasta el 24 de agosto y si después de la apelación se ratifica la sentencia en contra del Estado, entonces la Procuraduría General del Estado iniciará las correspondientes acciones de repetición contra los funcionarios públicos que realizaron los hechos que dieron lugar a los supuestos incumplimientos determinados por el Tribunal Arbitral. Aclaró también que el procurador no defiende a un gobierno sino al Estado y que hará todo lo necesario para evitar sanciones en contra de nuestro país. Pero también dijo que no dejará de ser acusador particular en el denominado caso Singue, donde hay perjuicio al Estado ecuatoriano. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Continuamos nuestro recorrido por las vías del país que se encuentran en mal estado. Las carreteras de El Oro y la Troncal Amazónica también esperan por intervención estatal, mientras el gobierno presentó su plan vial al 2025 que constará, aseguran, mayoritariamente de recursos privados. El paisaje va cambiando mientras vamos de sierra a costa. Pero la realidad de las carreteras no. Salir de Cuenca hacia Guayaquil por la vía Cuenca-Girón Pasaje es una demostración de la falta de mantenimiento en las vías. Ya en la costa, la Naranjal Río 7 también requiere de intervención. Uno anda más despacio por no caerse en algún hueco, algún daño del carro. En El Oro, la vía Saruma Pasaje está en iguales condiciones. Hemos estado preocupados porque el Ministerio de Obras Públicas pues haga lo que tiene que hacer, porque es competencia de ellos, se trata de las vías estatales. Pero esta realidad no es exclusiva de la sierra y de la costa. La Troncal Amazónica está así. Son 2 años en que hemos visto que no ha habido ninguna ayuda por parte de los responsables. La vía Gualaceo-Limón, Guarumales-Méndez, Macas-Riobamba y Méndez-Morona también esperan la intervención estatal que se prometió, al ofrecer 550 millones de dólares para reparación. Usualmente a la semana es normal encontrarse con 2, 3 vehículos por ahí varados en la vía. El río Upano nuevamente se desbordó y no permite el acceso. El ministro aseguró que en agosto estarán listas las contrataciones y comenzarán los trabajos. Mientras, habla de futuras y millonarias obras. El gobierno ya presentó su Plan Nacional Vial, donde consta que hasta el 2025 se planea una inversión de 5.200 millones de dólares. Pero ¿de dónde saldrán estos recursos? Según las autoridades, la mayor parte de inversión privada. Las nuevas vías que se prometen, Guayaquil-Quito y Guayaquil-Cuenca, no están dentro de estos recursos, confiesa el ministro. ¿Por qué? Porque todavía tenemos que trabajar la prefactibilidad. En algunas de las carreteras que están en mal estado no se puede intervenir porque hay procesos legales que impiden el avance, dice el ministro, como la Naranjal Ponce Enríquez y la Payatanga Bucay. Solventado ya las recomendaciones de Contraloría, podamos lanzar en los primeros días de julio el proceso de esta vía. Tenemos los recursos. Solo en el 20% de las vías que se prometió reparar existen trabajos. El resto espera, sin mantenimiento, ni reparación y peor reconstrucción. Mientras el gobierno promete un ambicioso plan vial que pone como fecha 2024 para el lanzamiento de los proyectos, es decir, el gobierno tendría solo 1 año para ejecutarlos antes de terminar su mandato. Con cámaras de Edison Choco, Dayana Monroy, 24 horas. Más de 2 toneladas de droga decomisó la policía en uno de los esteros cercanos al puerto de Guayaquil. 10 personas fueron detenidas en el operativo denominado Golfo 2. Trabajos de inteligencia previos permitieron a la policía dar este nuevo golpe al narcotráfico. En el estero Carrizal, cercano al puerto de Guayaquil, las autoridades identificaron un área de cuarentena utilizado para guardar la droga. De aquí, cuando las condiciones eran óptimas, salía el alcaloide hacia los buques. Aprovechar el tiempo en que la embarcación ya salió del puerto y está solo esperando la orden de zarpe y ha sido revisado los diferentes contenedores, para en ese lugar contaminar el contenedor. Es decir, no tiene nada que ver en muchas de las ocasiones con
la empresa o con el cargamento o con los legítimos exportadores o propietarios de ese contenedor. En total se encontraron más de 2 toneladas de cocaína distribuidas en centenares de bloques. En el lugar se decomisaron además 2 pangas de madera, 7 celulares, una granada de mano, una alimentadora, 3 municiones y varios documentos. El sitio era resguardado por 8 personas, entre ecuatorianos y colombianos. 2 de los ecuatorianos tienen antecedentes penales por robo y homicidio. La policía trasladó el alcaloide decomisado y las personas detenidas para la audiencia de formulación de cargos. 1/3 de la droga producida en Colombia pasa por Ecuador, según las autoridades. Los grupos delincuenciales buscan aprovechar el corredor marítimo del Pacífico para exportar el alcaloide, principalmente a Europa y Estados Unidos. Joana Ramos, 24 horas. Por la emisión de carnés de discapacidad fraudulentos, la Contraloría ha remitido 9 informes con indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía General. Allí se presume la participación de 95 personas. 282 irregularidades en la emisión de carnets de discapacidad es lo que halló la Contraloría General del Estado al consolidar 68 informes de auditoría relacionados con la emisión de estos documentos por el Ministerio de Salud Pública entre 2014 y 2020. Al momento, la Contraloría ha remitido 9 informes con indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía General, donde se presume la participación de al menos 95 personas. Esa persona recibió o se apropió de esa identidad, de esa condición de discapacidad y se exoneró de impuestos, de una jubilación que no era para él. Ahí tiene que seguirse las mismas medidas y hacer las demandas pertinentes dentro de lo que se refiere el Ministerio de Salud también. Durante el reporte de control público número 5, la Contraloría identificó 4 irregularidades recurrentes: el incumplimiento de la normativa, regulaciones y procesos, inconsistencia en la calificación y recalificación de discapacidades, ausencia de documentos físicos y digitales de respaldo y calificaciones no acreditadas o equipos de calificadores incompletos. Esto derivó en porcentajes sobrevalorados que no correspondían a la realidad del paciente. Y en otros casos no corresponden los documentos a la persona de los exámenes. Hay exámenes repetitivos en varios casos, entonces ahí sí ya se determina más bien una especie de corrupción. Mientras tanto, este jueves en una sesión extraordinaria, el directorio del Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades resolvió extender la vigencia de los carnets de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2023. Un poco los antecedentes fue la emergencia del registro civil. El único documento habilitante es la cédula de ciudadanía. A nivel nacional se registran 471.205 personas con discapacidad, de las cuales 142.237 cuentan con carnet de discapacidad del CONADIS y 328.968 con carnet emitido por el Ministerio de Salud Pública. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Por tu salud. Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a su segmento Por tu Salud. Soy el doctor Esteban Ortiz y hoy hablaremos sobre la famosa viruela símica o la viruela del mono que se ha hecho muy famosa las últimas semanas. ¿Y cuál es esa posible relación que se han inventado algunos antivacunas en relación a la vacunación de la COVID-19 y la aparición pues, de estas lesiones en la piel que podrían similar lo que parecería ser la viruela del mono? Vean ustedes que en redes sociales circulan numerosas noticias y mensajes erróneos respecto a la viruela del mono y la asociación que existe con las vacunas que nosotros tenemos disponibles para prevenir la COVID-19. Nada más alejado de la realidad que esto. Se han reportado múltiples casos de la viruela del mono desde mucho antes que de la COVID-19. El continente africano tiene un brote continuo, una endemia, entre 40 a 60 casos cada año de la viruela del mono, y esto se presentó antes de la pandemia de la COVID-19. Es decir, la vacunación no tiene nada que ver con la aparición de esta enfermedad. Y si bien pues hoy ha llegado al continente europeo y a ciertos países del continente americano, pues fíjense ustedes que esta famosa viruela del mono tiene totalmente otra causa, un virus distinto de ADN, poxvirus,
en relación a lo que es el SARS-CoV-2, que es un virus de ARN. Es decir, nada tiene que ver la vacuna contra la COVID-19, los anticuerpos contra la COVID-19 o la aparición de esta famosa viruela. Que hay que entender y a la gente tranquilizarle, no es una enfermedad que tiene el mismo potencial pandémico que tuvo el SARS-CoV-2, porque el contacto es estrecho, es decir, gente enferma con las vesículas, con las pústulas, tocar la ropa sucia, la ropa contaminada, eso podría aumentar el riesgo de contagio. En cambio, por el SARS-CoV-2, pues estos aerosoles que nosotros no vemos y que los sacamos todo el tiempo cuando hablamos, son los responsables de causar esta enfermedad. Así que usted no tenga miedo a vacunarse contra la COVID-19, no tiene nada que ver con la aparición de esta famosa viruela del mono, pues y obviamente ustedes tienen que entender que la prevención es lo principal. Lavado de manos, no entrar en contacto con gente enferma que tenga pústulas, lesiones, tal vez topar animalitos muertos infectados, esto usualmente en países endémicos, pero lo más importante es que hay que estar alerta que esta enfermedad se transmite cuando alguien tiene estas pústulas, estas vesículas, y los síntomas son muy claros. De forma asintomática, esta viruela del mono no se puede transmitir de una persona a otra, a diferencia del SARS-CoV-2 y la COVID-19. Nos vemos en el siguiente segmento de Por tu Salud. Por tu Salud.